¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde. Porque en esta tarde Dios quiere hablarnos a través de los capítulos 11 y 12 del libro de Nehemías. Y es claro a través de las escrituras que vamos a considerar en esta tarde de que el pueblo de Israel tenía su prioridad bien clara. Pero la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, que cada uno nos tenemos que hacer es, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Y a través de las pasadas 10 partes de esta serie, que comenzamos en enero y ahora ya estamos a mediados de abril, pero han sido, ya esta es la 10ª parte, hemos considerado que el muro fue construido con mucha oposición. Con mucha oposición. Esdras leyó, una vez el muro fue terminado de edificar, Esdras leyó la ley al pueblo y el pueblo la recibió con un corazón contrito y humillado y provocó arrepentimiento a sus vidas. En ese corazón contrito y humillado, Esdras confiesa los pecados del pueblo a los 24 días después. Y la palabra dice que estaba en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y el pueblo estaba arrepentido de los pecados de sus padres y arrepentido de los pecados de su generación. Y hicieron un compromiso de no apartarse de Jehová. Y con eso fue que nosotros lo dejamos la semana pasada, la necesidad de confesión transparente y compromiso o juramento. Que ellos todos hicieron un juramento y todos firmaron ese juramento de que no se apartarían de Jehová. Y en esta semana la pregunta que yo me hacía mientras consideraba las escrituras es, ¿cuál es mi prioridad? Porque yo también carezco de tener mis prioridades en orden. Yo también me distraigo. Yo también tengo luchas. Entonces la pregunta es para mí también. Y de refilón para todos nosotros. ¿Cuál es tu prioridad? Vamos a considerar en el capítulo 11 y 12, primero en el capítulo 11 del libro de Nehemías, vamos a ver una circunstancia muy clara en el pueblo de Israel. El muro había sido construido, había sido edificado, el pueblo estaba arrepentido, el pueblo se había comprometido, jurado delante de Jehová, había hecho un pacto de que no se iba a apartar de Jehová, pero había una situación específica y era que la ciudad de Jerusalén estaba despoblada y los jefes del pueblo de Israel necesitaban asegurarse de que la ciudad estuviera protegida y tuviera que el mantenimiento del muro. Y para eso había que poblar la ciudad. Entonces resulta que los primeros 4 versículos del capítulo 11 vemos que los jefes de Israel echaron suertes y una 10ª parte del pueblo de Israel, pues por suerte, porque echaron suerte y les cayó la suerte hacia ellos, fueron elegidos para poblar la ciudad de Jerusalén. Y entonces nos relata esos primeros 4 versículos que vamos a leer, que los que no se quedaron, no habitaron en Jerusalén, les bendijeron, porque realmente vivir en Jerusalén en esa circunstancia era abandonar el confort de donde ellos vivían, abandonar su casa y dejarlo todo y habitar en lo nuevo. Pero el pueblo estaba sumiso al Señor
porque reconocían que el Señor hasta ahí los había llevado. Recuerden que estaban bajo el imperio persa. Israel estaba cautivo todavía a los persas. Así que vemos en el capítulo 11, versículos 1 al 4, y leen conmigo: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén, la ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo de todos los varones, a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, y en sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Y entonces, a partir del versículo 4 al 24, vemos que, por ejemplo, la repartición, quiénes fueron y las familias que ocuparon a Jerusalén. Vemos que en el versículo 6, en resumen, la tribu de Judá, ¿verdad?, representada por Fares, ¿verdad? Fares era hijo de Judá y pues la tribu de Judá tuvieron 468 hombres fuertes que habitaron en Jerusalén. Y luego vemos más tarde en el versículo 14 de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Los sacerdotes de Benjamín fueron 242 sacerdotes, y el resto de los de esa tribu fueron 128 hombres. Lo vimos en el versículo 14. Y más adelante en el versículo 18 vemos que todos los levitas en la ciudad eran 284. Y eso eran los números de las personas. Pero en los versos que acabamos de leer, hablamos de que los jefes vivían en Jerusalén, pero Jerusalén estaba despoblada, echaron suertes. Jerusalén estaba deshabitada, y la observación que queremos hacer es la siguiente: que Dios utiliza cualquier medio para que su voluntad sea cumplida. Dios utiliza. Nosotros nos preguntamos, pero ellos echaron suertes. ¿Cómo la voluntad de Jehová será posible si estos hombres echaron suertes? Bueno, en el Antiguo Testamento era uso y costumbre echar suertes para tomar una decisión. Lo vemos, por ejemplo, en Números capítulo 26, en la repartición de la tierra. Echaron suertes. O en Primera de Crónicas 25, cuando echaron suerte para repartir el oficio de los músicos en el templo. Echaron suertes. Pero aún más vemos en el Nuevo Testamento cuando entre los discípulos hicieron la elección, echaron suerte para elegir a la persona que iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Echaron suertes. Así que aún entonces lo vemos. Pero hoy día en nosotros, la voluntad de Jehová, la voluntad del Señor se va a hacer por cualquier medio. Y sí, tenemos que estar abiertos a cualquier medio que Dios pueda utilizar. Pero en su mayoría, en realidad, la voluntad del Señor se va a hacer en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo que ha hecho su morada en nosotros y revelando la palabra para que andemos en ellas. Y entonces, a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque en Cristo Jesús, el día que le recibimos, Él puso su Santo Espíritu en nosotros. Y entonces, al Él poner su Santo Espíritu en nosotros, hemos sido alumbrados, hemos sido sacados de las tinieblas, alumbrados con su luz admirable. Y entonces, Él revela la palabra. Él nos muestra la voluntad de Dios. La podemos ver, podemos andar en ella, podemos experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ustedes han visto que ustedes alguna vez han sentido en esa certidumbre, certeza y seguridad de que cuando Dios les llama, esto está incómodo hoy, cuando Dios les llama,
y usted responde a ese llamamiento de Dios, usted está en esa paz y ese gozo, en esa seguridad de que la voluntad de Dios, de que usted está en la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, queremos considerar, la voluntad de Dios va a ser hecha a como dé lugar, porque Él es soberano. Él es un Dios soberano. Entonces, pero retomando el tema de cuál es mi prioridad, y esa es la pregunta, mi prioridad, ¿es la voluntad de Dios tu prioridad? ¿Es la voluntad de Dios el lugar que está en el primer pensamiento en tu vida? Considera eso. Vayamos entonces en el capítulo 11, versículos 15 al 17, y vamos a ver aquí una serie de pasajes dentro de estos dos capítulos, y lo que vamos a hacer es, no vamos a leer obviamente estos dos capítulos en orden como está escrito, porque hay muchos nombres, aquí hay muchos nombres, pero vamos a ver los sucesos y vamos a ver el énfasis aquí. En los capítulos 11 y 12 hay un énfasis en esta palabra. Y comenzamos en el versículo 15. Dice, de los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y el versículo 17, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdí, hijo de Asaf, el principal que empezaba las alabanzas y acción de gracias, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Obviamente no era el hijo inmediato, eran descendientes. Pero me llama la atención, si seguimos en los versículos 22 y 23, dice, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, versículo 23, porque había mandamiento del rey acerca de ello y distribución para los cantores cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Y vamos a aclarar aquí. Estamos hablando primero en el versículo 23, que había un mandamiento del rey acerca de ellos. Y si vemos en Primera de Crónicas, que no tenemos que verlo, ahí David, rey, él puso orden en el templo y ordenó los levitas e fue un estatuto de David, y vamos a verlo más adelante. Pero vemos también que Petaías, el hijo de Mesesabel, versículo 24, estaba al servicio del rey. Y ahí está hablando del rey, nos da a entender del rey, que él era como decir la persona intermediaria entre el pueblo de Israel, el asesor del rey de Persia para los asuntos de Israel, del pueblo de Israel. ¿Me doy a entender? Es como decir un embajador, o no un embajador, sino una persona que lleva los asuntos de Israel hacia el rey, esa persona, y le da informes. Lo que nos da a entender aquí es que el pueblo de Israel no estaba políticamente libre. Todavía estaba bajo el imperio de los persas, o sea, todavía era una colonia de Persia. Pero que se les permitió, se les dio cierta libertad para primero edificar el templo, después edificar el muro, después ordenar la casa y poner las personas
sobre todo en los oficios sacerdotales, en sus respectivos oficios. Pero aquí vemos una cosa. ¿Cuál es mi prioridad? Es claro que el oficio sacerdotal era de la alabanza, la prioridad era la alabanza y adoración. Eso era una prioridad muy grande. La alabanza y adoración. Vemos los hijos de Asaf. Asaf fue cantor principal, el líder, por decir así, de alabanza. Lo vemos también en el capítulo 12 del libro de Nehemías, más adelante, ¿verdad? Donde comienza una lista de personas que habían subido de Jerusalén con Zorobabel. Y Zorobabel era la persona que estaba con Jesúa y estuvo al frente en la reedificación del templo. Pero en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 8 dice, y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Y luego saltamos al versículo 8, versículos 8 y 9. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Vemos aquí que eran levitas en el oficio sacerdotal de la alabanza y adoración, pero dice que cada cual, el versículo 9, estaba en su ministerio. La segunda pregunta que les quiero hacer es, la primera fue, ¿cuál es mi prioridad? La prioridad del pueblo era alabanza y adoración. La segunda es, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? ¿A qué Dios nos ha llamado como iglesia? ¿A qué Dios nos ha llamado como cuerpo de creyentes? Pero aún más, ¿a qué Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí individualmente, nuestro carácter individual? ¿Cuál es la función? Porque es claro aquí que cada persona de estos levitas sabía claramente cuál era su función dentro de su oficio sacerdotal de alabanza y adoración. Son preguntas que tenemos que considerar, que tenemos que ponderar, tenemos que meditar en ellas. Porque Dios está haciéndose de un pueblo, de un cuerpo de adoradores, no un pueblo de meros espectadores. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu función? Versículos 24 y 25 del capítulo 12 ya. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Vamos a ir también al versículo 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Entonces, la pregunta que queremos hacernos es, ¿cuál debe ser nuestra guía? ¿Cuál debe ser nuestra guía? Dice que es conforme al estatuto establecido por David. Y vamos a verlo en más detalle, pero la otra cosa que queremos ver en el versículo 36, y sus hermanos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael y Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de quién? De David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. ¿Cuál es el orden establecido por Dios? Lo vamos a ver, ¿verdad? Usted lo va a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 25. Lo puede ver usted, ¿verdad? Pero observemos que todo era de acuerdo a un modelo.
todo era de acuerdo al modelo que David había establecido. Y obviamente David era un rey conforme al corazón de Dios. Y obviamente David era un rey, y cuando David fue nombrado rey, eso fue antes de los tiempos de la cautividad. Así que estamos hablando de que aquí Dios estaba restaurando el modelo original de alabanza y adoración dentro del pueblo, de acuerdo a Primera de Crónicas 25. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra guía? ¿Cuál debe ser nuestro modelo para hacer las cosas, para dirigir? Aún en la alabanza y la adoración en la iglesia, ¿cuál debe ser nuestra guía? ¿De qué nos debemos regir? Y si esas son preguntas claves, mi prioridad, mi función y nuestra guía, nuestro modelo. Si vamos a ver un poquito ahí en los versículos 27 al 30, y estamos tocando así porque, ¿verdad? La razón por la cual estoy saltando, y luce que estoy saltando, pero estoy tomando el tema por tema, porque realmente en el relato que Nehemías está haciendo, él lo está escribiendo, y hay una serie de cosas que están ocurriendo entre la lista de personas y entre los sacerdotes y entre todas esas cosas. Él está tratando de contarlo en cierto orden. Y nosotros lo que estamos haciendo es estableciendo que el énfasis aquí que vemos entre el capítulo 11 y el 12 es claramente hay una importancia, un nivel de importancia en lo que es la alabanza, el oficio sacerdotal de alabanza y adoración. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue que se llevó a cabo? Veamos en versículo 27, leyendo del 27 al 30, para la dedicación del muro. Aquí ya había, el capítulo 11 era el relato de las familias que ocuparon Jerusalén. Y luego las familias que ocuparon las ciudades alrededor de Jerusalén. Pero en capítulo 12 habla de los sacerdotes y levitas y la dedicación del muro. Y aquí vamos a hablar de la dedicación del muro. Porque para la dedicación del muro, y leemos, de Jerusalén buscaron a los levitas todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Así que vemos que en el versículo 27, lo primero que vamos a observar es que en el versículo 27, que estaba en todos lugares. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Así que los reunieron. Y nosotros estábamos dispersos, cada cual en lo nuestro, hemos sido traídos en Cristo Jesús al pueblo. Al pueblo, a la comunidad del pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y por eso podemos venir a adorarle. Eso es lo primero que vamos a considerar. Lo segundo que vamos a considerar es, en el versículo 30, se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Y eso a mí me habla de que hoy día, de eso de apartarse del pecado, hubo una limpieza, hubo una purificación de aquello de apartarse del pecado. Hubo confesión. Tú te apartas del pecado, pero confiesas tu pecado. Y vemos que eso es vital, especialmente para aquellos que están en el oficio sacerdotal del ministerio de la música dentro de la iglesia, del ministerio de alabanza y adoración dentro de la iglesia.
es fundamental. Y es fundamental que entendamos que no, un líder, un ministro de alabanza, la responsabilidad que tiene es estar delante del Señor en todo momento, purificado, sabiendo que en la sangre de Cristo Jesús lo ha purificado ya con el sacrificio una vez hecho para siempre, pero en todo momento tenemos que estar confesando el pecado, confesando al Señor, llevándolo al pie de la cruz, confesándolo al Señor y confesando a cualquiera que nosotros hemos fallado. Y la otra cosa tiene que ver que esa es la condición. Los sacerdotes se purificaban, todos purificados. Los ministros de alabanza y aún los que vemos aquí en nuestra congregación, que estaban aquí delante, pero cualquier ministro de alabanza, es imposible dirigir, es imposible llevar a un pueblo a la presencia del Señor cuando hay pecado en su vida. Es imposible llevar a la presencia del Señor a un pueblo, dirigirlos a la presencia del Señor cuando hay cosas y hay cargas dentro de sí que tienen que ser traídas y confesadas. De manera que los sacerdotes se purificaron. Lo otro que queríamos hablar era los instrumentos musicales y coros. El versículo 37 menciona los instrumentos musicales. El 31 también habla de instrumentos musicales. Y el 36, versículo 36, habla de los instrumentos musicales de David. Hay una importancia en la música dentro del pueblo de Dios. Y es claro que en el pueblo de Israel la música tenía un lugar de suma preeminencia. Muchas veces nosotros escuchamos ministros decir la música es segundo plano. Aquí hay que venir a escuchar la palabra de Dios. Y realmente eso representa un gran desbalance porque nosotros venimos primordialmente, nosotros podemos escuchar y recibir la palabra del Señor porque nuestros corazones en un mismo sentir estamos alabando y glorificando, tocando el corazón de Dios con nuestra expresión de alabanza, con ese sentido de intimidad con Dios en adoración. Y por causa de eso el Espíritu Santo se derrama en medio de la congregación y por causa de eso estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos tiene que hablar. Así que la alabanza y adoración tiene un lugar de singular importancia dentro de la iglesia. Y la música tiene un lugar de singular importancia también. Pero veamos también interesante. Me resulta interesante de que leímos en el versículo 30 del capítulo 12 de que se purificaron los sacerdotes. Y luego dice en el versículo 31, hice luego subir a los principales de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Y hace unas semanas atrás hablábamos del simbolismo de las distintas puertas. Consideremos esto, la puerta del muladar. El capítulo 31, ahí había un coro, habían puesto un coro los levitas que iban a cantar desde la puerta del muladar, después que se habían purificado. ¿Qué tiene que ver eso de la puerta del muladar? Cuando hablamos de la puerta del muladar, ¿qué es lo que nos habla a nosotros? ¿Qué es un muladar? De mulos, ¿verdad? De burros. Los burros, esa era la puerta por la cual los burros llevaban la basura de la ciudad, la sacaban para afuera. Y nosotros, esa era la puerta por la cual la ciudad se limpiaba. Como decía el waste management. Y nosotros consideramos que nosotros tenemos que sacar toda basura, toda inmundicia de pecado de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Y el coro estaba en la puerta del muladar. Sacar toda impureza. Luego vemos en el versículo 37, los músicos y el escriba, o sea, los músicos y Esdras, en el versículo 37, la puerta de la fuente,
Dice, y se extendía hasta las puertas de las aguas. Y eso de la fuente hasta las aguas. Y eso me habla a mí, la puerta de la fuente, decíamos hace varias semanas que la puerta de la fuente hablaba del gozo. Había un gozo muy grande cuando cantaban, cuando alababan al Señor. Pero la fuente, la puerta de las aguas tiene que ver con la palabra. Y fíjense lo que yo decía, la palabra, estaba la alabanza, la expresión de alabanza a través de los cánticos de la música y luego venía la palabra. Y así es como el Señor vamos a estar dispuestos a escuchar. El Señor prepara nuestros corazones, enterneciendo nuestros corazones y nuestros afectos hacia Dios, para que entonces nosotros le damos toda la gloria y honra a Él, y Él derrama su ser, y Él revela su palabra, y crea corazones y oídos, y abre nuestros oídos para escuchar y entender su palabra. Y el otro coro está en la puerta vieja, en versículos 38 y 39. Lo vemos. El versículo 38 y 39 habla de la puerta vieja hacia la puerta del pescado. Y decíamos, y esto es todo estos repasos, que la puerta vieja tenía que ver con la senda antigua. Y fíjense una cosa, la puerta vieja extendiéndose hasta la puerta del pescado, y el pescado tiene que ver con aquello de ser pescadores de hombres, tiene que ver con evangelismo. Vamos a ponerlo en contexto de lo que Dios nos quiere hablar a nosotros aplicado aquí. La senda antigua, Dios nos invita a volver hacia la senda antigua, que es en verdad. Y en la verdad, nosotros hemos sido conquistados y hemos sido cautivados y Dios nos ha hecho pescadores de hombres. Así que vemos ahí que la celebración era una celebración era una procesión que iba a través de puerta en puerta por todo el muro, dedicando el muro. Era una dedicación desde aquello que era purificar sus corazones en alabanza y en adoración, de aquello que era el gozo, manifestación del gozo en alabanza y en adoración para recibir la palabra, y aquello que tenía que ver de la verdad y la senda antigua, y aquello de envolver e incluir a personas que no eran necesariamente salvos. ¿No les parece eso que lo que debería ser nuestra prioridad y que debería ser nuestra función y que debería ser nuestra guía basada en las Escrituras? Si vemos en el versículo 43 del capítulo 12, vemos aún más. Versículo 43 dice, y sacrificaban aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción y gracias. Asaf fue el director de alabanza nombrado por David. Y eso fue cuando eso ocurría, los hijos heredaban esa función y los descendientes, ese llamamiento, eso era pasado de generación en generación.
Y dice, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y porteros, cada cosa en su día, consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Era un gran gozo, era un gozo refulgente. Eran personas que estaban delante del Señor, delante del Rey de Reyes, delante de aquel que los había redimido de esclavitud, delante de aquel que los había traído a algo nuevo que esa generación no había experimentado. Y había un gozo inefable. Había un gozo inefable de sentir que de saber que habían sido perdonados, de saber que han sido traídos otra vez a esa comunión y esa relación con Dios. Es un gozo contagioso. Y la iglesia necesita alcanzar a la comunidad con el fin de glorificar a Dios juntos. Celebraciones como la dedicación del muro fortalecieron la fe de los creyentes y son testimonios para los no creyentes. Y eso ocurrió allí en la dedicación del muro, pero eso ocurre en la iglesia del Señor. Cuando la iglesia del Señor está comprometida, cuando la iglesia del Señor está envuelta en los asuntos del reino de Dios. Es testimonio para el no creyente. Es vital. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu función? ¿Y cuál debe ser tu guía? Hablamos en el versículo 43 se hablaban de sacrificios. Y en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios en celebración y en acción de gracias. Pero en el Nuevo Testamento también habla de otros sacrificios. Vemos en el Romanos capítulo 12, versículo 1. Que dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero aún continuamos en Hebreos capítulo 13, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. En Cristo Jesús tenemos acceso al lugar santísimo y porque Cristo Jesús hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y es la sangre la que nos ha hecho justos delante de Dios para poder delante de Él adorarle, alabarle, expresarle. El velo fue rasgado y ahora nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¿Tú lo puedes creer así? Tú puedes creer que el único mediador que tú necesitas es Cristo Jesús para ir a la misma presencia del Padre. Tú no necesitas más nada, ningún otro mediador, ningún otro sacrificio que el sacrificio único y suficiente que Cristo Jesús hizo una vez y para siempre. Pero vemos también en cómo se evidencia la importancia de la música y aún lo que tiene que ver con el oficio sacerdotal de los levitas y los cantores. Y es que lo vemos en los versículos 44 y 47. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad las porciones legales para los sacerdotes y levitas, al punto de que eran personas que recibían, que el pueblo les daba ofrenda. Pero era ¿por qué? ¿Por qué les daban ofrenda? Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas. Era muy grande, era un estallido de gozo que dice las escrituras que se oían por todos los confines del pueblo. Y así queremos una iglesia llena de gozo, porque eso es lo que va a contagiar, eso es lo que va a traer, eso es lo que día a día en nuestra vida individual, eso es lo que va a traer las almas a Cristo Jesús cuando las vidas que no conocen al Señor y ven ese gozo que se sale, que se sale de nosotros. Se sale y destila de nosotros el gozo del Señor, vemos que
esas personas dicen, yo quiero eso que tú tienes. Yo deseo eso que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes que yo te veo tan feliz? Tú tienes problemas. Y yo tengo problemazos aquí. Y todos tenemos problemas y todos tenemos circunstancias. Y todos tenemos cuentas que pagar. Y todos tenemos deudas que pagar. Y todos tenemos cosas que resolver aquí. Pero el gozo es una realidad que nadie nos lo puede quitar. Nadie lo puede quitar porque ahí es donde se evidencia la realidad de Cristo en ti. El gozo. Y eso es lo que va a atraer, a llamar la atención. Grande era el gozo. Y así era el gozo, que por causa del gozo de Dios, el pueblo daba. Y en el versículo 47, el pueblo daba y aún les daba alimentos a los levitas y cantores. Así que así como los levitas eran los encargados de la música y alabanza en el templo, el ministerio de alabanza en la iglesia debe ser tomado muy en serio. Liderando al pueblo en confesión y adoración. Vamos a hablar de las responsabilidades del ministro de alabanza. Y antes de comenzar el servicio nos reunimos a orar los ministros de alabanza. Y yo les dije, estén pendientes hoy porque hoy vamos a hablar de ustedes. Así que la responsabilidad de un ministro de alabanza es, primero que nada, estar en oración, una vida en oración y consagración al Señor. Si no hay una vida de oración, ¿cómo vamos a dirigir al pueblo a la presencia del Señor? ¿Cómo? Porque quiero decirles una cosa, y yo lo digo porque yo he estado en el ministerio de alabanza y de oración por muchos años. Y yo les quiero decir que estar aquí parado tocando un instrumento, en el caso mío tocando el violín, es una oportunidad para ver audiencia. Es una oportunidad para uno sentirse que tiene audiencia, que tiene público que les está viendo. Y entonces, ya, ¿dónde está la alabanza y adoración? No, yo estoy viendo como una oportunidad para desarrollarme como artista. Eso no es. Mi motivación por muchos años fue la incorrecta. Mi motivación por muchos años fue basado en aquello de que yo soy músico, con escolaridad de música, y estudié en conservatorios y demás, con una carrera musical y todas esas cosas, y el saber más que los demás músicos, porque también soy maestro de música. Pero todo eso tú lo tienes que dejar a un lado. Utilizarlo como herramienta, pero todas esas cosas que están en el corazón, alojadas en el corazón, las tienes que poner a un lado. Y si tu vida no está en oración, y si tu vida no está en esa consagración al Señor, nada va a pasar. Imposible. Así que consideremos eso. Con temor y temblor. Es un oficio y es un sacerdocio delante del Señor. Y debe ser considerado como el más grande de los honores. De poder servir en oficio sacerdotal, en alabanza y adoración, dirigir al pueblo a la presencia del Señor en alabanza y cánticos al Señor y honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es Rey del universo y a través de Cristo Jesús yo tengo acceso al Rey del universo a través de la alabanza y de oración, porque he sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Es un privilegio, no es un derecho. Número 2, un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido, un corazón que esté buscando dentro de sí, considerando, escudriñando dentro de sí dónde he fallado, Señor. Dónde, Señor, que yo no me halle falto delante de ti, debo decir. Delante del Señor. Quiero decirles una cosa, la espiritualidad de un músico o de un ministro también, no se mide en el púlpito, no se mide desde el púlpito, se mide
de rodillas en oración. Podemos jugar el juego, y lo quiero decir claramente, podemos jugar el juego a la iglesia, podemos jugar el juego, jugar a ser ministros, podemos jugar a ser ministros de alabanza, pero sin nuestro corazón totalmente desconectado. Pero delante de la congregación, jugar el juego. El Señor nos guarde, el Señor nos cuide, el Señor nos preserve nuestro corazón. Hay una línea muy fina allí. El Señor nos guarde. Lo último, y eso lo puse como tercero, pero es lo último. Y obviamente, ya andando en lo práctico, la ejecución proficiente de su instrumento. Ya sea su instrumento, ya sea el instrumento, o ya sea el instrumento, nuestra garganta, nuestra boca. La ejecución proficiente significa que ha habido práctica, ha habido ensayo, ha habido excelencia, un nivel de excelencia, no mediocridad, excelencia. Salmo 33, versículo 3 dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Y en otra parte dice, tocad con destreza. Y eso lo dice más, con destreza. La destreza es esas herramientas, eso que tú tienes, esa técnica que tú tienes para tocar mejor tu instrumento, para cantar mejor. De eso es que se trata. Hay personas que no nacieron para cantar. Hay personas que no nacieron para ser músicos. Ok, descubre cuál es tu función que no sea la música. Pero el que nació como músico tiene que hacerlo y hacerlo bien y hacerlo excelente para el Señor. Hay un énfasis en estos dos capítulos. Vemos aquí, y ya como aplicación, vemos aquí que la voluntad soberana de Dios se cumplirá a través de cualquier medio. En el Antiguo Testamento, a través de echar suertes. En el Nuevo Testamento, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, revelando su palabra. Número 2. Nuestra prioridad tiene que ser una vida en adoración. Les voy a poner un desafío aquí. ¿Qué clase de música tú escuchas en la semana? Cuando tú te pones los earplugs aquí y te pones pones el iTunes o el Pandora, ¿qué clase de música tú pones? ¿Qué clase de música tú escuchas? Yo escucho música jazz y música clásica y todas esas cosas y no es malo entretenerse. Pero debería decir lo siguiente, ¿qué clase de música tú escuchas la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo más? Si tú fueras a hacer una gráfica y tomar el tiempo de la música que tú escuchas y secular y la música que tú escuchas que es de alabanza y honra al Señor, ¿cuánto tiempo tú estás escuchando la música que es de alabanza y honra al Señor? Ahí es donde voy. No estoy censurando y yo a menos que sea algo demasiado descalabrado, yo no soy una persona que esté censurado y ustedes me conocen bastante, ¿verdad que sí? Que yo soy bastante moderado en muchas cosas, ¿ok? En muchas cosas, pero el balance, ¿cuán balanceado está? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le dedicamos nos ponemos a escuchar la alabanza y gloria al Señor en música, en adoración, la música tiene una propiedad muy importante y es que estimula la memoria y de la memoria al corazón. Si no, ¿cómo ustedes y sus hijos aprendieron las tablas de multiplicar? Aprendieron con canciones, les ponían un disco o un CD con las canciones de las tablas de multiplicar. Y aprendían con la melodía, se aprendía la letra. Y eso era las tablas de multiplicar, ¿verdad que sí?
estimula la memoria. La música, eso tiene la música. Pero la música, cuando es para alabanza y adoración, estimula nuestro oído, nuestra mente, está en lo del Señor. Y de aquí se pasa para el corazón. Y entonces nosotros sensibiliza nuestro corazón porque es espíritu. ¿Qué clase de música estás escuchando? ¿Música que te entretiene o música que te eleva a la misma presencia del Señor? Tercero, tu guía y modelo para tu vida debe ser en base a la presencia del Espíritu Santo en tu ser interior, revelando la palabra de Dios. ¿En qué estás fundamentando tu vida? ¿Cuál es tu modelo a seguir? Y por último, la vida de todo creyente tiene que evidenciar un gozo contagioso. ¿Cuánto júbilo hay en el señorío de Cristo en tu vida? ¿Cuánto gozo hay? ¿Tú eres de esas personas que se están quejando? ¿Saben una cosa? A mí me dijo una vez un pastor de allá de Cuba, me dijo, no, a mí él contándome que a él le pasaba que venían personas, le decía, pastor, ¿cómo está, hermana? Muy bien, yo en victoria, gloria al Señor. Y empieza sí, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la obra que Él empezó en mi vida, Él la va a terminar, la va a cumplir, pero gloria al Señor, yo estoy en victoria, en victoria, en victoria. Hermana, ahora dime la verdad, ¿cómo tú estás? ¡Ay, mi marido me dejó! Y mis hijos están en droga. No hagamos cliché, ¿verdad? No hagamos esas cosas. ¿A quién vamos a engañar? Dios no puede ser engañado. Tu vida tiene que estar en gozo. Tu vida puede estar triste por circunstancias. Tu vida puede estar en momentos de angustia. Pero dentro del gozo tiene que haber, dentro de tu corazón, dentro de tu ser, tiene que haber un gozo inefable. Y es el gozo que es lo que te da la fortaleza. Y es el gozo que te da la seguridad de que tú le perteneces al Señor y que mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. Y entonces tú lo ves, lo descubres, lo experimentas y es real. No es un poema que estás recitando, mayor es el que está en mí que está en el mundo, amén, amén. No, lo estás creyendo, lo estás viviendo, es vida. La palabra es vida, se hace vida en ti. Y eso es lo que hace la diferencia. Conozco personas que llevan 40, 50 años, personas sufridas, toda su vida, toda su vida en sufrimiento y amargura y amargura de situaciones amargas, no de raíces de amargura, y situaciones horribles, tristes, desoladoras, y la fe de esa persona específica que tengo en mi mente, cuando tú la ves es una sonrisa de la vida de Cristo, que destila el amor de Cristo, que contagia el amor de Cristo. Eso es la realidad de la vida de Cristo. Ese es el gozo de Dios, que es tu fortaleza. Dios quiere que tú seas feliz. Sí, eso no es una herejía. Eso es una realidad. Pero Dios quiere que tú seas feliz en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Él quiere que tú seas feliz. La vida de todo creyente tiene que evidenciar un gozo contagioso. Y con esto les dejo con un pensamiento de John Piper, que dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es mi función? ¿En base a qué? ¿Guiado por quién? ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál debe ser tu guía? Dios te está llamando. Dios nos está llamando. Y en esta tarde quiero decirles que quizás esta palabra ha sido una de las más difíciles para mí
prepararme. Y también, aparte del asunto con el micrófono que se rompió por aquí, más difícil, porque ya vemos que en el libro de Nehemías hay un quehacer desde afuera aún hasta lo más profundo del corazón de cada individuo. Una obra externa que tiene que ver con el muro en Jerusalén, pero ahora Dios quiere tratar con el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es un desafío muy grande, una guerra espiritual muy grande. El domingo que viene concluiremos la serie El perfil de un líder. Y concluiremos con comunión, Santa Cena, aquí en la congregación. Estaremos todos juntos. Si usted conoce a algún hermano que extraña que no ha podido venir hoy, llámele. Envíele un texto, llámele. Dígale. Pero Dios está obrando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Si el equipo de alabanza puede pasar, vamos a orar, nos ponemos de pie.